bienvenidos al webinar Modificaciones del Crédito Especial para las Empresas Constructoras, en donde vamos a ver en particular los cambios que se han realizado a el crédito especial relativos a su término, que va a ser un término diferido, en donde profesionales del Servicio de Impuestos Internos nos van a comentar sobre estos cambios y en particular sobre la circular número 43 del año 2022, emitida por dicho servicio en este año, en donde instruye sobre estos cambios y su régimen de transición. Queremos agradecer enormemente la participación del Servicio de Impuestos Internos que participa en esto, no es la primera vez, ya nos ha acompañado en distintos webinars, y todo esto en el marco del convenio de colaboración que tenemos suscrito entre la Cámara Chilena de Construcción y el Servicio de Impuestos Internos. En ese sentido voy a dejar a Ricardo Enríquez, jefe del área de segmentos de la Subdirección de Fiscalización, para que nos entregues algunas palabras de bienvenida. Gracias, Ricardo. Hola, gracias. Primero que nada, buenos días a todos los que están escuchando este webinar, que están viendo este webinar. Agradecer a la Cámara Chilena de la Construcción por su disposición y a permitirnos presentar estas materias que son de interés para la industria. Y sin más, dar el paso para que este tema de las modificaciones existentes al crédito especial de empresas constructoras, y que, como bien señaló Camila, está contenido en una circular, que es la circular número 43 del año 2022, o sea, es bastante reciente. Por lo tanto, agradeciendo una vez más, Camila, doy el pase para que comience este webinar. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Bueno, la estructura del webinar es el siguiente. Vamos a tener dos expositores que voy a pasar a presentar, en donde nos van a comentar sobre estos cambios, y ustedes, como participantes del webinar, pueden hacer sus preguntas en el WhatsApp, que debe estar mostrándose en pantalla, el cual el número es +569 8563 6616. Entonces ustedes nos hacen estas preguntas y al final del webinar nosotros se las vamos a transmitir a nuestros expositores. Bueno, como les comentaba, tenemos dos expositores profesionales del Servicio de Impuestos Internos, y que es Andrés Yert, fiscalizador tributaria del área de segmentos, también de la Subdirección de Fiscalización, y también nos acompaña Alfred Chill, abogado del Departamento de Impuestos Indirectos de la Subdirección Normativa. Entonces, sin quitarle más tiempo, le damos el pase a Andrés Yert para que inicie esta exposición, y luego va a continuar Alfred Chill. ¿Andrés? Hola, buenos días. Agradecido de la oportunidad de poder participar con ustedes y contarle un poquito qué es lo que viene con esto del crédito SEC. Bueno, la presentación consiste en... tenemos varios puntos, una introducción, vamos a hablar de la ley que modifica este crédito, de su régimen transitorio, de cuáles van a ser los cambios sustanciales y la vigencia, y algunos oficios que hay sobre la materia que nos parecen relevantes compartirles. Como a modo de introducción, poder conocer un poco de qué se trata el SEC. El SEC yo creo que ustedes lo conocen bien, pero bueno, es un beneficio para las empresas constructoras que vendan bienes corporales inmuebles, para la habitación, que tienen que ser construidos por ellos, o en contratos de construcción que no sean por administración de dichos inmuebles. ¿En qué consiste? Es un crédito contra los PPMs, o si no hay PPM, los demás impuestos que se pagan mensualmente. Esto se va arrastrando mes a mes, generando créditos remanentes, y en diciembre pueden ser, el saldo de diciembre puede ser utilizado como PPM voluntario para ser utilizado en la renta.
El crédito equivale al 65% del IVA débito fiscal originado en la venta o contratos que estén afectos y el 0,1235% del valor de venta o contrato cuando se trate de operaciones exentas, pero no cualquier operación exenta, sino que ellas del artículo 12 de la letra F de la ley de impuestos a las ventas y servicios, que dice relación con los beneficiarios de un subsidio habitacional. Otra característica de este SEC es que el monto de la vivienda que va a acceder al crédito no puede exceder de 2.000 UEFs o de 2.200 si se trata de operaciones exentas de IVA. ¿Ya? El beneficio no podrá exceder de 225 UEFs por vivienda y se debe contar con el respectivo permiso municipal de edificación. Eso es como funciona hoy día el SEC, o sea, hasta antes de la reforma. Hay 3 casos especiales respecto del SEC, que son los contratos generales de construcción que no sean por administración, pero que son celebrados con ciertas instituciones, que señala el mismo inciso segundo del artículo 21, que son, por ejemplo, la Cruz Roja o bomberos, que son las que más suenan, y con otras instituciones que tengan personalidad jurídica, que no persigan fines de lucro, que tengan por único objeto el de la beneficencia o el bien público, y que según su estatuto o la naturaleza de sus actividades no realicen principalmente operaciones gravadas con IVA. Para estas obras no hay un tope de crédito ni el tamaño de la obra. Otro caso especial son los contratos de ampliación, modificación, reparación o mantención de viviendas sociales, cuyo valor no puede exceder las 400 UF, que es el tope que tiene, o sea que son los valores que se dan para las viviendas sociales, y esto no tiene tope en el SEC. Y un tercer caso especial es la adjudicación que recaiga sobre bienes corporales e inmuebles destinados a la habitación, que se produzca en la disolución de una sociedad, de una cooperativa, pero no en temas de herencia o de una disolución conyugal. Sí, aquí solo para precisar un punto que en realidad da bastante para confusión, es que no es lo mismo las viviendas sociales que aquellas viviendas sujetas a un subsidio habitacional. ¿Ya? Por lo tanto, estos contratos especiales que no tienen tope y respecto de los cuales se puede aplicar el SEC, como los contratos de ampliación, modificación, reparación, mantenimiento, urbanización, sobre viviendas sociales, se refiere a aquellas que tengan un valor que no supere las 400 UF, que no es lo mismo que aquellos sujetos a subsidio habitacional, que pueden llegar hasta 2.200 UF o incluso más, pero el límite para el SEC son 2.200. Eso solo para precisar ese punto. Bueno, ya como vimos el SEC, la introducción del SEC y cómo funciona, que probablemente ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, con fecha 4 de febrero del 2022 se publicó la ley 21.420. Esta ley 21.420, como ustedes saben, fue una ley que tiene como principal función financiar la pensión garantizada universal, y que la verdad es que trajo bastantes cambios desde el punto de vista tributario. En el IVA, los dos principales cambios se refieren a, primero, el gravamen con IVA a todos los servicios en general, salvo aquellos que estén sujetos a alguna exención, respecto a las cuales también hubo cambio, y el término del crédito especial de empresas constructoras, que es precisamente la materia de esta charla. En este sentido, bueno, la ley 21.420 no fue suficiente para regular este tema, y por lo tanto se dictó también la ley 21.462, que vino también a aclarar ciertos puntos. A ver a continuación. Y finalmente también se dictó con fecha 14 de septiembre del 2022 la circular 43, que también ayudó a precisar algunas cosas que quizás la ley no había dejado meridianamente clara, cuyo detalle también vamos a ver a continuación. El régimen transitorio que establece la ley parte señalando que durante el 2022, que es la fecha en que se firma, en abril se firma la ley, se publica, va a estar el mismo régimen del SEC, o sea, el crédito del SEC se mantiene, porque solo a partir del 2025 vendría su eliminación. Y el IVA crédito fiscal
que podían usar los contribuyentes se mantiene en un 100% respecto del comprador. Para los años 2023 y 2024, la ley señala que el crédito será de 0,325 del débito fiscal, o sea, un 32,5%, y un 0,6175 del valor de venta cuando se trata de operaciones exentas. Como vamos a ver después, esto no tiene que ver, no es tan estricto en los periodos, sino que va a depender del cumplimiento de los requisitos que vamos a ir evaluando para cada periodo de gradualidad. En el 2025 ya no habría crédito, pero el IVA sería el común en régimen general. ¿Ya? Los requisitos para el SEC íntegro, que le llamamos nosotros al periodo que va hasta el 31 de diciembre de 2022, es que el contrato que se haya celebrado, se haya celebrado antes del 1 de enero del 2023. O sea, todos los contratos celebrados antes del 1 de enero del 2023 podrían acceder a este SEC íntegro. ¿Ya? ¿Qué requisitos tiene que tener el contrato? Como se trata de a un tercero que tiene que presentarse este contrato como prueba de su existencia, podría ser esto una escritura pública, pero no necesariamente una escritura pública, sino que habrían otros tipos de contratos que después Alfred nos va a contar un poco más de eso, porque él sabe más de las materias legales que yo. Lo otro que que se requiere es que se haya obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad al 1 de enero del 2023 y que las obras se hayan iniciado al 31 de diciembre del 2023. ¿Ya? Cuando hablamos del SEC parcial, o sea, se trata de contratos que se hayan celebrado entre el 1 de enero del 2023 y hasta el 31 de diciembre del 2024, que se haya obtenido el permiso municipal de edificación con anterioridad al 1 de enero del 2025 y que las obras se hayan iniciado antes del 1 de enero del 2025. Entonces, cumpliendo estos tres requisitos, el SEC va a ser el parcial, o sea, el 50% de lo que habíamos tenido normalmente. Sí, ahora respecto del régimen para los contratos de venta, que la verdad es que igual generó bastante confusión en los contribuyentes, la circular vino a precisar un poco lo que quería decir la ley. Y para nosotros, bueno, respecto de lo que establece el inciso segundo del artículo 5 de la ley 21.420 con sus respectivas modificaciones, para nosotros lo importante para que el contribuyente, para que la empresa constructora en particular pueda acceder al 100% del crédito especial de empresas constructoras es que cumpla con dos requisitos. Y es que se haya obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad al 1 de enero del 2023 y que se hayan iniciado las obras antes de dicha fecha. Esto independientemente de finalmente cuándo se materialice la venta propiamente tal, el contrato de promesa de compra-venta, sea como se estructure dicha venta al consumidor final o a otra empresa, lo importante para ocupar el SEC en la venta son estos dos requisitos. Y quiero destacar que con independencia de la época en que se efectúe finalmente la venta. Lo mismo para ocupar el SEC de manera parcial, solo que en vez del 2023, esto llega al 1 de enero del 2025. Es decir, todas aquellas que se producen en el tiempo intermedio van a poder optar al SEC de manera parcial. Siempre, además, obviamente que cumplan con todos los requisitos que vimos en las primeras diapositivas con Andrés, pero independientemente también de la época de venta. O sea, bien puede pasar que una venta se realice en el año 2030, respecto de proyectos que tienen efectivamente el SEC parcial o incluso el SEC completo. Eso puede llegar a pasar. Supongo que es difícil por las fechas, pero esos casos se van a producir. Esto fue también precisamente una interpretación que dio el servicio para efectos de dejar a los contratos generales de construcción y a las ventas en una situación de igualdad en los tributos, porque muchas empresas se organizaron, o sea, independientemente de cómo se organizan las empresas constructoras, si se organizan como empresas constructoras que venden sus bienes construidos, o sea, lo que
ustedes quizás le pueden llamar empresas constructoras inmobiliarias, o se organicen solamente como empresas constructoras con una inmobiliaria al lado. La idea era que ambas tuvieran derecho al SEC de una manera más o menos igualitaria en este sentido. Esa fue la razón de que interpretamos de esta manera la ley. Muchas gracias, Alfredo. Aprovecho de comentarle a todos los espectadores que nos están viendo que las preguntas y comentarios, por favor, hacerlas al WhatsApp. El WhatsApp es +569-8563-6616 y al final de la exposición de los profesionales de servicio vamos a pasar a transmitirle estas preguntas. Gracias. Por favor, continúen. Ahora, a diferencia de lo que establecía la norma inicialmente, o que no era tan clara en precisar inicialmente, este lo también aplica a los casos especiales, porque en un principio no era tan claro que los casos especiales iban a tener algún tipo de régimen transitorio. Pero luego de la modificación por la 21.462, ley 21.462, queda claramente establecido, y así lo señala la circular también, y por lo tanto también tenemos requisitos para el cumplimiento de estos casos especiales, o sea, todas las construcciones que se hagan a la beneficencia, todas las situaciones de adjudicaciones o todas las situaciones de ampliaciones que se hagan a viviendas sociales, también están cubiertas por este SEC, que va a ser íntegro durante el 2022 si es que el contrato, los actos o los contratos se hayan celebrado antes del 1 de enero del 2023. Si correspondiera que se hayan obtenido el permiso municipal de edificación, digo si correspondiera, porque no en todos los casos, en las adjudicaciones o en otros temas, no necesariamente va a haber un permiso municipal de edificación obtenido antes del 1 de enero del 2023, y que las obras se hayan iniciado antes del 31 de diciembre del 2023. ¿Ya? La otra situación particular también que había en la ley era el tema del IVA, que cuando el adquirente del bien que había sido vendido y se había obtenido el crédito SEC por la empresa que vende, el comprador tenía derecho al 100% del SEC, o sea, del crédito del fiscal IVA, y había una situación que había quedado no resuelta en la primera, o que había quedado mal resuelta en la primera norma, señalando que quedaba eliminada a partir del 1 de abril del 2022, situación que fue resuelta en la ley posterior. Entonces se entiende que el IVA opera a la par de el SEC, y por lo tanto, mientras opere el SEC, el crédito fiscal va a ser el 100% para el comprador. En los requisitos para el SEC parcial, en los casos especiales, sigue siendo que los actos o contratos se hayan celebrado con anterioridad al 1 de enero del 2025, si correspondiera que se haya obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad al 1 de enero del 2025, y que las obras se hayan iniciado antes del 1 de enero del 2025. De los cambios sustanciales, este es un criterio que viene, si no me equivoco, de la circular 39 del año 2009, cuando se cambió los límites del SEC desde 4.500 UF a 2.000 UF. Respecto de qué pasaba cuando uno suscribía un contrato general de construcción que cumplía con los requisitos, pero después de una modificación legal, se producía un cambio sustancial a las condiciones del contrato o del permiso municipal de edificación. Y nosotros interpretamos en la circular algo muy parecido en lo que está en la otra que les acabo de comentar, y que es que, en el fondo, si es que uno suscribe un contrato de construcción o pide un permiso de edificación para construir un inmueble, y posteriormente a estas fechas que les acabamos de comentar con Andrés, es decir, el 1 de enero del 2023 o el 1 de enero del 2025, se produce un cambio a dicho contrato o a dicho permiso de edificación, el área de fiscalización tendrá que determinar, ante una eventual fiscalización, si es que ese cambio es sustancial como para que nosotros entendamos que existe otro contrato distinto.
Y si nosotros podemos entender que existe otro contrato distinto, bueno, va a tener que cumplir con los requisitos y con los límites del SEC de ese contrato, como si fuera un contrato de construcción nuevo, o una construcción en sí misma para el régimen de las ventas nueva. Y por lo tanto, por ejemplo, si es que yo suscribí un contrato ahora, el año 2022, y se produjo un cambio sustancial el 2024, yo ya no voy a poder optar al 100% del SEC, sino que voy a poder optar solamente al SEC parcial. Eso como un caso ejemplo y que es importante entender para los efectos de los cambios que se produzcan a este tipo de actos jurídicos. Respecto de la vigencia de estas leyes, específicamente de la 21.420 y de la 21.462, igual se generaron bastantes dudas, pero fueron de alguna manera instruidas en la circular 43. Lo que dice el artículo único transitorio de la ley 21.462 es que las operaciones realizadas entre el 1 de abril del 2022, se ve mi mouse, ¿no? Sí. Ya, bacán. Sí. Que las operaciones realizadas entre el 1 de abril del 2022, es decir, la vigencia de la ley 21.420, y el 31 de marzo, perdón, dame un segundo, claro, y el 26/7 del 2022, que es la fecha de publicación de la ley 21.462, que al final, es decir, al 31 de marzo del 2022, hubieran podido acogerse a lo dispuesto en el artículo 21, es decir, al SEC, ¿no es cierto?, en esos términos, se regirán por el texto vigente en esa época. Esto la verdad es que la circular lo aclaró bastante, porque aquí suena bastante confuso, y la circular dice que las operaciones realizadas entre el 1 de 2022 y el 26 de julio del 2022 tendrán derecho a utilizar el total del SEC sin ninguna de las exigencias adicionales establecidas por estas normas. O sea, como pusimos acá en esta línea de tiempo, en realidad las normas de transición del SEC parten corriendo el 26/7 y no el 1 de abril. Y por lo tanto, todas las operaciones que se realicen acá en este tiempo intermedio van a poder optar al SEC con los requisitos anteriores, es decir, con los requisitos que revisó Andrés en las primeras diapositivas, sin ningún otro requisito adicional más que esos. Bueno, aclaradas estas cosas, en general, nos gustaría revisar 2 oficios sobre la materia que pueden servir para esclarecerles a ustedes y para darles seguridad respecto de ciertos puntos que nosotros consideramos relevantes. El primero es el oficio 2344 del 2022, respecto de justamente algo de lo que les comentaba Andrés y que les comentábamos nosotros recién, respecto de qué pasaba con la utilización del crédito fiscal, es decir, del 23.6 por parte del adquirente, que sea un vendedor habitual de inmuebles, después de lo que eso ocurriera después del 2025, es decir, porque esto puede pasar. Va a pasar que mucha gente, muchos inmobiliarias, por ejemplo, o muchos vendedores habituales van a recibir facturas con SEC después del 2025. Momento en el cual, de acuerdo con la norma, el artículo 23, número 6, párrafo primero, estaría absolutamente. Por lo tanto, lo que se entendió en la circular 23 es que, dado que el párrafo primero, el número 6 del artículo 23 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, está estrictamente vinculado a la utilización del SEC, siempre que subsista el derecho al SEC de esa persona, va a poder seguir teniendo derecho al 100% del crédito fiscal. Si ello no ocurriera, porque cambiara su situación, o porque tuviera que restituir algún crédito fiscal, tendría derecho al crédito de acuerdo con las normas generales del artículo 23. Y ahí habría que ver qué le aplica a ese contribuyente. Y el segundo oficio es precisamente respecto de las ventas y de esta como falta de claridad de la ley. Y en este oficio se confirma en el fondo lo que hemos dicho en toda la presentación, que es que para acceder al SEC en las ventas, es decir, una empresa constructora que vende los bienes construidos por ella, solamente debe cumplir con 2 requisitos, que es obtener el permiso de edificación antes del 2023 o 2025 y haber iniciado las obras también antes de dicha fecha, independientemente de cuándo se celebre el contrato de compraventa, de cuándo se celebre el contrato de promesa de compraventa. Eso en este caso va a ser indiferente para poder optar al SEC, sin perjuicio de que obviamente en las ventas el SEC depende del momento en que se va a poder ocupar en el momento en que se realice la venta. Por ende, desde ese punto de vista igual es importante, pero no para efectos de acceder al SEC íntegro o al SEC parcial según sea el caso.
esa ha sido nuestra presentación, Camila. Muchas gracias. Para que vayamos al... Sí, es que estoy viendo todas las preguntas del Sí, chat. me imagino. Sí, tengo preguntas respecto a los plazos, ¿ya? Tal vez, nuevamente, le comento a todos los espectadores que si tienen preguntas, por favor mandarlas al WhatsApp que se informó en el chat. Lo repito, más 569-8563-6616, ¿ya? Y ahí luego nosotros se lo haremos a los expositores si es que correspondiera. Ya, respecto a los plazos, en relación al plazo para el uso del 100% del crédito, no sé si quieren podemos ir a esa lámina, ¿Sí? que no les quedó muy claro a algunos de los espectadores de cómo funcionan los plazos, a ver si los podemos precisar. Para el 100% del crédito me preguntan. En los 3 casos. Sí. Ya. Bueno, aquí la circular está dividida en tres partes, en 3 capítulos en este sentido. Una es el régimen para los contratos generales de construcción, es decir, solamente las empresas constructoras que construyen para otros, que firman contratos de construcción por suma alzada, ¿cierto? Por otro lado, aquellas empresas constructoras que construyen para sí y para vender ellas, ¿no es cierto? Que es el régimen que nosotros llamamos el régimen en las ventas, ¿no es cierto? Porque ahí el SEC se va a ocupar en las ventas. Y el otro es el régimen en los casos especiales, es decir, en estos contratos suscritos con ciertas instituciones como la Cruz Roja, bomberos, etcétera, aquellos contratos de modificación, ampliación, urbanización de viviendas sociales y aquellos adjudicaciones de empresas constructoras. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante son las 2 primeras porque son las más utilizadas. En los contratos generales de construcción, para obtener el SEC íntegro, se requieren 3 requisitos. Que el contrato se haya celebrado con anterioridad al 2023. Este contrato, la verdad es que puede ser, como dice la circular, puede ser por cualquiera de las vías legales. A nosotros, no particularmente al área normativa, pero al área de fiscalización le va a interesar que este contrato tenga fecha cierta, produzca efectos respecto de terceros, y por eso es lo mejor, y siempre la recomendación que se hace a los contribuyentes, que estos contratos se suscriban por escritura pública. Si no se pueden suscribir por escritura pública, que al menos estén protocolizados. Bueno, y si no están protocolizados, también es legal un contrato firmado entre privados, ¿cierto? Y eso lo sabemos los abogados. Lo que pasa es que desde el punto de vista probatorio va a ser mucho más difícil probarle al fiscalizador que tiene un contrato de esa fecha, especialmente cuando se presentan casos un poco grises. Entonces, habiéndose celebrado el contrato antes del 1 de enero del 2023, también se debe haber obtenido el respectivo permiso de edificación antes de dicha fecha. Con esas 2 cosas, antes de este fin de año, y siempre que las empresas empiecen la construcción de estos inmuebles antes del 31 de diciembre del próximo año, o sea, del 2023, ahí se les da un plazo extra para empezar a construir, van a poder acceder al 100% del SEC para todo el contrato, ¿ya? O sea, todos los estados de pago, independientemente de cuándo se facturen, independientemente de que sean facturados el 2030, van a tener derecho al 100% del SEC, siempre que cumplan estos 3 requisitos. Muchas Ese es el gracias. régimen íntegro para el contrato general de construcción. Solo una precisión, así el Sí. 2030 es una fecha ya Sí, exagerada, porque de todas entendemos que maneras. las construcciones no se demoran tanto en efectuarse. Y Sí, claro, sí. podrán haber casos especiales, pero 2030 es Sí, un pues poco... siempre pueden haber casos especiales. Simplemente exagerar Estoy para llevando al que extremo del ustedes puedan, argumento. claro, para que quede clarísimo nada más. Perfecto, Y sí, y porque... lo de los contratos, perdón, como parte del tema de fiscalización, es que si bien un contrato entre partes que no está protocolizado, que no es por escritura pública, es válido, también tienen que ver que hay requisitos que cumplir para poder acceder al beneficio, y uno de los requisitos es que el contrato se haya celebrado antes de cierta fecha, y esa fecha debe ser cierta no solamente para las partes, sino para el fisco. Y en este caso, el Servicio de Impuestos Internos es a quien le corresponde velar porque se cumpla el contrato. Entonces, no es una situación menor que al momento de firmar el contrato para que lo consideren. Otra pregunta respecto a estos 3 requisitos, para que ustedes lo expliquen. ¿Estos requisitos son copulativos o son alternativos? Sí, Es decir, ¿se tienen que copulativo. cumplir todos? Ya, Sí, perfecto. todos. Para responder a uno de nuestros socios que nos estaba preguntando al respecto, se tienen que cumplir los 3 requisitos. Sí. Todos los requisitos aquí son copulativos los que les dijimos, tanto para el régimen Perfecto. de los contratos generales de construcción, de ventas y de los casos especiales.
Perfecto. Entonces, esto para que también, respondiendo a una de las dudas de uno de los socios, vemos que hay que distinguir, porque me decían, pero no entiendo si hablan 31 de diciembre de 2023, ya hablan 1 de enero de 2023, o sea, aquí para el inicio de las obras tiene que ser antes del 31 de diciembre de 2023, y otra cosa son estos temas de los permisos a obtener. Otra pregunta respecto a estos requisitos. El tercero, que las obras se hayan iniciado al 31 de diciembre de 2023. ¿Hay algún porcentaje? ¿Cuál es el criterio a utilizar? No sé si lo mencionaron y yo me habré despistado, si pueden comentar eso. Respecto de las obras, la misma norma establece que se entiende iniciado las obras con el trazado y no recuerdo cuál era la otra. Comenzadas las Pero, excavaciones claro, contempladas comenzaba en los la- planos del proyecto. Es decir, una Exacto. etapa bastante inicial. Y además establece que el servicio emitirá una resolución. La resolución está en proceso de firma, así que podría salir perfectamente antes de fin de año, ¿ya? De aquí es probable que salga este mes, pero de todas maneras sale antes de fin de año una resolución que va a establecer cuáles son los requisitos que se van a solicitar para demostrar que se ha efectuado el inicio de las obras. Ah, perfecto, Sí, el son muy inicio de obras importantes. el inicio de obras es un tema legal, pero la forma en que se va a acreditar es lo que va a regular la resolución, como dijo Andrés. Y esa es una resolución que debería salir pronto, pero en el fondo ustedes no se preocupen porque como las obras se pueden iniciar al 31 de diciembre del 2023, les queda un año todavía, más de un año, para poder iniciar las obras y por lo tanto para acreditar de manera adecuada, según la resolución, el cómo se iniciaron. Perfecto. Pasemos al otro para requisitos para el SEC parcial, por favor, porque ahí tienen unas Sí, dudas sobre los plazos. aquí Ya. SEC parcial en los contratos generales de construcción. Aquí en vez de ser hasta el 2023, es hasta el 2025. Eso es lo único que cambia. Al final los tres requisitos son iguales, solo que se extienden hasta el 2025, si no se cumplieran los del 2023. Perfecto. Entonces aquí, el primero, que el contrato o sea, tienes todo respecto al Sí, primer requisito, del contrato se haya celebrado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. O sea, todo el puede 2023 y celebrar 2024. todo el 2023, todo el 2024, ¿ya? A diferencia del el total que era hasta el 2023. Sí. Segundo, que se haya obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad al 1 de enero de 2025, O sea, a hasta el 31 de diferencia, diciembre del 2024, perfecto, incluyendo. a diferencia del crédito total, que era hasta el 1 de enero del 2023, ¿cierto? Sí, antes del 1 de enero del 2023, o sea, hasta el 31 de diciembre también de este año. Perfecto. Y aquí, que las obras se hayan iniciado antes del 1 de enero del 2025 versus el crédito total, que era ¿hasta cuándo? Hasta antes del 1 de enero del 2023, o sea, también hasta el 31 de diciembre del 2022 en el caso íntegro, y 2023, 2024 en caso, perdón, 2023 en el caso íntegro y 2024 en el caso del parcial. Perfecto. Un, Sí, por favor. sí, un ejemplo que quizá podría graficar el tema de lo copulativo y de esto es que Sí. si yo tengo un permiso de edificación que obtuve el 2022 y el contrato lo firmo el 30 de diciembre del 2022, yo voy a estar con acceso al SEC íntegro, si es que las obras las inicio antes del 31 de diciembre del 2023. Pero si ese mismo permiso de edificación que yo obtuve el 2022 es por un contrato que firmo durante el 2023 o el 2024, ya no puedo acceder al SEC íntegro. Tendría que acceder solo al SEC parcial y tendría que iniciar las obras antes del 2025 para que sea parcial. Perfecto. Acá me preguntan, que tal vez es para la otra modalidad del contrato. Me dicen, el plazo de inicio de obra es el mismo que del permiso para el caso de venta y no así para el de la constructora que le da un año más para dar inicio de obra. ¿Pueden aclarar, por favor? Ah, sí, espérate, dame un segundo. Este fue como el doble clic de la exposición. No, sí, yo creo que, espérate, yo creo que puede haber un error en la presentación. Ah, ya, perfecto.
Sí, porque en el fondo son los mismos requisitos, no hay un error en la presentación. Debería ser Ya. 31 de diciembre del 2023. Perfecto, ya, muchas Sí. gracias por aclarar, porque sí me habían hecho esto, los socios son muy estudiosos, me habían Sí, hecho esa está bien, pregunta. está bien, está bien, me parece. Y gracias por, Sí, por son declarar. son los mismos requisitos que en el contrato general de construcción, solo que en este caso no hay, Mm, no se exige la suscripción de un contrato, como sería el contrato de mm, construcción, tampoco se exige la suscripción del contrato de venta antes de cierta fecha, solamente los otros dos requisitos que son iguales. Pero aquí perfecto. hay que arreglar esto. Me preguntan, bueno, nuevamente para responderle a ese socio, ¿cuál es el hito que certifica el inicio de obra, trazado, excavación? Exacto. Recordémosle que van a emitir ustedes una resolución Sí, en donde van a aclarar eso, ya pero para desde el punto de vista responderle a ese legal socio. son ¿Mm? realizados los trazados y comenzadas las excavaciones. Perfecto. Ahí Esos les son los hitos preguntan, legales. sí, porque dicen es trazado, es excavación, entonces yo Ambos, creo que Ambos, ambos. eso... Ah, ya, ambos. perfecto. Ahí puede ser alternativo el requisito, ¿no? No, Copulativo. yo creo que es copulativo. Ya. Porque ocupa la locución y, por lo tanto, en la ley y es copulativo. Ahora, la forma de acreditar, Mm, insisto, es, como dijo Andrés, es mediante mm, las formas establecidas en la resolución. perfecto. Y muy interesante eso que nos estáis comentando, Alfred. Ya, otra pregunta. También me vuelven a, bueno, ustedes lo expusieron, pero tal vez sí podemos volver en el punto respecto a lo que es cambio sustancial. Sí. Si podemos hablarlo de nuevo y tal vez, no sé si tienen algún ejemplo en consideración. Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí el tema es que cuando yo cumplo con los requisitos que les dijimos anteriormente, los cumpla bien y no los cumpla en el fondo de manera anticipada para poder hacer mal uso del crédito especial de empresas constructoras. Y por ende se establece una Ujú. especie de norma de control para nosotros, que es que efectivamente los permisos de edificación y los contratos se suscriban por la obra que finalmente se va a construir. Por ende, si posteriormente Mm, se producen, si yo voy ahora firmando apurado contratos generales de construcción o pidiendo apurado permisos de obra respecto de obras que finalmente no voy a construir, sino que voy a construir otras distintas para poder hacer uso indebido del SEC, es por eso que se establece esta norma, que es una norma muy parecida, es una norma, claro, es un resguardo muy parecido al que se ha establecido en ocasiones anteriores para el mismo SEC, para los mismos cambios del SEC. Entonces, deben estar ya bastante adecuados a esta norma, y que es la norma de los cambios sustanciales. O sea, si es que yo suscribo un contrato hoy día o pido un permiso de edificación que es sobre una obra A, pero finalmente termino modificando ese contrato o modificando ese permiso para construir la obra Z, bueno, si es que en fiscalización se determina que ese cambio es suficientemente sustancial para entender que hay otro contrato, quiere decir que uno va a tener que cumplir los requisitos tomando como consideración el segundo contrato o el contrato de modificación o el permiso de obra, el segundo permiso de obra, como parte de los requisitos para poder optar al SEC. Como ejemplo podría ser lo que dijimos recién, es que si uno hoy día firma un contrato general de construcción, estoy poniendo un ejemplo tonto, pero para construir un edificio de 5 pisos, ¿cierto? Y pido el permiso de obras para construir un edificio de 5 pisos. Y en el año 2024 yo modifico ese contrato de construcción y modifico el permiso de obra para construir 3 edificios de 25 pisos. Bueno, ahí probablemente el área de fiscalización podría determinar que hay un cambio sustancial y por lo tanto yo cuando vaya a los requisitos y me pregunte, ¿cuándo firmé el contrato general de construcción? Y el contrato original está firmado hoy, pero la modificación sustancial está firmada en el 2024, yo voy a tener que decir, yo lo firmé en el 2024. Y por lo tanto no voy a poder obtener el 100% del SEC, sino que voy a poder obtener el SEC parcial. Lo mismo así con el permiso municipal de edificación. No sé si se perfecto, entendió muchas ahora un gracias. poco más. Sí, o sea, Otra, yo, otra cosa sí dígame, que, por favor. aparte de que de que hay un tema de control aquí en cuanto al uso indebido del SEC. También está la norma en función de cosas que pasan en la realidad, que le pasan a los asociados de la Cámara, que por ejemplo puede ser que el contrato lo firmó con una empresa y la empresa después desiste de hacerlo y toma el contrato con otra empresa. Entonces ahí ya hay una modificación fuerte. La empresa que inicialmente quería construir unos departamentos, luego decida que es más rentable
construir oficinas. Entonces ya el tema habitacional cambia y es sustancialmente distinto el tema, no puede usar el SEC ahí. Entonces hay situaciones que van cambiando el tema o el destino, un, un- un- un edificio que se va a construir para gente con ingresos de clase media, por decir, no sé, pues más económico, y después decidimos que el edificio sea más bien lujoso y que sean plantas libres, no sé, o penthouse, y entonces ya estamos lejos de los topes que establece el SEC para usar el crédito. Entonces, esos también van siendo modificaciones al contrato que podrían ser sustanciales y que podrían darse para eh, el caso de los asociados a la Cámara. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Cuando es la constructora la que vende, ¿cuál es el costo para tener el SEC? ¿Valor de venta menos terreno? Sí, sí, claro. Ya, perfecto. Tengo, a ver, otra más. Recuerde en la última consulta, recuerde que el SEC es el 19% o sea, es el débito fiscal de la operación. Y en una operación en que yo vendo tanto el terreno como la construcción, el terreno nunca está afecto ahí, va. Y por lo Y tanto esas son las nunca va a reglas generales de la poder, base imponible. no podríamos tener el efecto. Ahora, si lo que se va a construir ahí es una vivienda social, entonces no va a estar afecto, pero el valor tiene que ser sin el terreno, porque en principio nunca se consideró el Perfecto. terreno como parte de lo que da derecho al SEC. Para efecto de que sea como más preciso el crédito. Eh, ta, 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 Ya me preguntaban lo mismo del cambio sustancial, otra persona. Ya, no, este no, porque hay preguntas particulares y esas las estamos omitiendo. Sí, esas se pueden ¿Cómo se- consultar de todas maneras por la página de del internet del Servicio servi- de Impuestos Internos y nos llegan a nosotros y nosotros les respondemos. Muchas gracias. Ta, 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 Después, si me hacen preguntas bien específicas sobre los cambios sustanciales, pero yo creo que eso, bueno, si ustedes Ah, sí. comentaron y no quiero apretarlos tanto tampoco. No, es que las situaciones particulares las va a determinar siempre el área de fiscalización en el momento de la fiscalización. Nosotros no les podemos decir como, oye, si aumentó un piso, si disminuyó un piso, si cambiaron un par de oficinas Sí. por unos departamentos, como ahí se determina caso a caso y no es un tema normativo. Sí, porque me dicen casos así como, y si depende, hay algún monto No, límite, yo claro, creo que sí. eso es muy casuístico, no está establecido en la ley y por lo tanto va a ser determinado en el periodo de fiscalización correspondiente. Bueno, esta pregunta no depende de ustedes, pero la voy a plantear porque puede ser de mucho, que si se contempla entre las medidas pro construcción, yo creo que son las pro inversión, recientes, postergar la eliminación gradual del SEC para después del 2025 si está en discusión. Les informo a los socios que no depende esto del Servicio de Impuestos Internos, esto debería ser por medio de ley y se hicieron ciertos anuncios con el Ministerio de Hacienda, pero bien acotados a ciertas cosas y Sí, no más allá del 2025, si no me equivoco. sí, todavía no entra, se hicieron algunos anuncios respecto de Sí. esa materia, como extender el SEC hasta el 2020, ya no hasta el 2025, sino hasta el 2027, pero el boletín al menos de la ley no ha entrado, así que nosotros no tenemos más información que la que está en los medios de comunicación. Perfecto. Bueno, con eso termina. Aquí está escribiendo la última pregunta, a ver si con esto podemos terminar. Bueno, le comento a todos los expositores o sea, a todos los socios que nos están viendo, que esto se va a subir a YouTube, en el canal de la Cámara, y va a estar a disposición de nuestros socios por si quieren repasar alguna de las materias, y asimismo vamos a poner a disposición su presentación con las correcciones que uno de nuestros socios pudo percatarse. Así que eso, pues dejamos hasta ahora, hasta acá dejamos el webinar. Muchas gracias al Servicio de Impuestos Internos por participar.
en particular a Ricardo, a Andrés, Alfred y Alejandro Tapia, que es nuestra contraparte en el convenio de colaboración y hace posible que se desarrollen todos estos webinars. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarse, así que nada, pues que tengan un buen día.